hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Hace días, muchos días que no nos veíamos. Y es grato poder volver a reunirnos en la presencia del Señor. Mientras nuestros hermanos ministraban la alabanza, yo pensaba qué paradójico es el Evangelio. El Evangelio en sí mismo es una completa y total paradoja. Porque Jesús, cuando tuvo que elegir discípulos, eligió pescadores, eligió publicanos, eligió traidores. Y cuando a Juan se le dice que el Cordero ha vencido, él se vuelve a ver y ve al Cordero como inmolado. Y Pablo dice que Dios escogió a lo débil de este mundo para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Amén. El Evangelio es una paradoja. Por eso, para la gente, la palabra de la cruz es locura. Pero para nosotros, es poder de Dios para la salvación. Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera que me permitieran tomarme una licencia. Nuestro pastor y nuestra pastora Rosa han informado al cuerpo de pastores y ministros que van a tomar sus vacaciones este mes. Y yo quisiera que nos uniéramos en oración por ellos. Pastor, pastora, por favor, acérquense a este lugar. No solamente para que el Señor les conceda un descanso, paz y tranquilidad en el entorno de su hogar. ¿Por qué no también pedirle al Señor que otorgue los medios para que puedan salir, para que puedan viajar? No muy lejos, aquí en Cancún, por lo menos. Donde ellos puedan reposar, donde ellos puedan descansar, donde ellos puedan renovar sus fuerzas, donde ellos puedan permanecer en comunión con nosotros por medio de la oración y nosotros en comunión con ellos, deseando que este mes de descanso reponga sus fuerzas y les traiga un mes. Póngase de pie, por favor. Extienda sus manos, vamos a orar por nuestros pastores. Señor, te damos gracias por nuestro pastor Francisco y nuestra pastora Rosa. Señor, cuántas gracias debemos darte a ti por la presencia de ellos en medio de nuestra comunidad. Y así como estamos agradecidos del don que significan ellos para nosotros, queremos nosotros ahora pedirte en esta hora que tú les bendigas, que tú les sostengas, que tú los lleves en estas vacaciones, no solamente un descanso para ellos. Regálales, Señor, otórgales la gracia de conocer otros lugares, de sentarse bajo la sombra de un árbol, de elevar una oración en la orilla del río. Señor, concédeles paz y tranquilidad en este tiempo de descanso. Hazles sentir en sus corazones que nosotros, su comunidad, vamos a estar aquí extrañándoles, esperando ansiosos que vuelvan con fuerzas renovadas para que cada uno de nosotros pueda recoger también de ellos los frutos que tú has puesto por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias por la vida de nuestros pastores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Hay en el arte de la oratoria. Ustedes saben que la oratoria es un arte, es una ciencia que se estudia desde muy antiguo. Los griegos y romanos se dedicaban a estudiar el arte de la oratoria, el arte de hablar, el arte del discurso. Ya en el estudio ellos le llamaban retórica. Hay romanos famosos expertos en retórica, muchos célebres, Plinio, Cicerón y tantos otros. Y la retórica consiste básicamente en el manejo de ciertos recursos orales, verbales, que permiten comunicar a la audiencia, mantenerla atenta y provocar un impacto en la persona que está escuchando.
Uno de estos recursos retóricos, de estas herramientas retóricas, es muy conocida. Se llama pregunta retórica. Y la pregunta retórica no es otra cosa que una pregunta que no exige respuesta. Eso es una pregunta retórica. Y no exige respuesta simplemente porque la persona que está formulando la pregunta ya conoce la respuesta. ¿Se entiende? Una pregunta retórica no necesita ser respondida o no exige respuesta porque el que está preguntando ya conoce la respuesta. Un ejemplo de pregunta retórica sería: ¿me veo hoy? No es necesario que usted responda porque yo ya sé la respuesta. Sé que me veo mejor. Cuando usted va de viaje con su pareja y usted va concentrado en la conducción y su pareja va de copiloto y mira por la ventana el hermoso paisaje del campo y el cielo azul y le dice: qué bonito está el paisaje, ¿verdad? Pregunta retórica, porque no exige respuesta. Ella ya conoce la respuesta. Yo no va concentrado manejando, pero es pregunta retórica porque no exige respuesta. Ya conocemos la respuesta. La pregunta está formulada con la intención de llamar la atención, de generar impacto, de despertarnos, de hacer clic. Y yo quiero invitarlos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Es terrible esto de ponerse los lentes, ver el texto, pero no poder verlos a ustedes. Me saco los lentes, los veo a ustedes, pero no veo el texto. Es mi cuento, pastor, ¿verdad? Tendré que acostumbrarme. Evangelio de Juan, capítulo 21, vamos a leer a partir del verso 15. Si lo he encontrado, les pido que me responda con un amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entonces se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la administración de tu palabra. Gracias porque en ella encontramos consuelo, restauración, edificación, bálsamo para nuestras heridas y fuerza para nuestra debilidad. Ministranos con tu palabra por medio de la acción de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta escena que acabamos de leer, el resucitado, y pongo énfasis en esto, Jesús el resucitado tiene un diálogo con Pedro. No es el Jesús que se vio en la vía dolorosa, ni coronado de espinas. No es el Jesús con la espalda rota por los latigazos. No es el Jesús agonizante del Gólgota. Es Jesús el resucitado, el que tiene un diálogo con Pedro en estos versículos que acabamos de leer.
algunas cosas interesantes. Juan y Pedro son avisados por María Magdalena, que había ido a la tumba, de que se ha robado el cadáver del maestro y no saben dónde le ha puesto. Cuando María llega a la tumba y ve la piedra movida, entra a la tumba del Señor y ve los lienzos, pero no ve el cuerpo del maestro. Entonces corre donde sus hermanos y les dice: se han robado el cuerpo del maestro, no sabemos dónde le han puesto. Y dice el relato que Juan y Pedro se ponen en pie y corren. Esa carrera debió ser muy angustiosa. Esa carrera debió ser muy dolorosa. Esa carrera debió estar llena de incertidumbre. No solo vieron morir a su maestro de manera cruel e injusta, no solo habían tenido que esconderse a causa de la persecución de los judíos. Ahora, sobre todo esto que estaba pasando, se enteran de que probablemente el cadáver de su maestro fue robado y nadie sabe dónde está. Juan nos señala en el verso 9 del capítulo 20 que los discípulos no habían entendido las palabras de su maestro y no lograban hacer la conexión entre su ministerio, su pasión, su muerte y su resurrección, de acuerdo a cómo le explicaban las Escrituras. La primera persona, de acuerdo al relato de Juan, en entrevistarse con Jesús el resucitado es María, la de Magdala. Ella en la tumba ve dos varones vestidos de blanco que le hacen una pregunta, pero ella quiere saber dónde está el cuerpo de su maestro. Y sale de la tumba y se encuentra con otro varón. Y ella, pensando que es el encargado del cuerpo, el hortelano, le dice: Señor, si tú le has puesto en otro lugar, dime, yo voy a ir y lo voy a mover. Entonces este varón la llama por su nombre, le dice María, y ella se da cuenta que el que habla con ella es su maestro resucitado. Raboni, le responde, que es la forma hebrea más elegante del rabí, maestro. Jesús le dice y le encarga: ve donde mis hermanos y cuéntale que has visto al Señor. Ese mismo día, el relato señala que ese mismo día, en el lugar cerrado, hermético y escondido, en el que están los discípulos, porque los discípulos tienen temor de la persecución de los judíos, ese mismo día, cuando Jesús les manda avisar con María que ha resucitado, también se aparece a sus discípulos y sostiene un diálogo con ellos. Se aparece y les dice: paz a vosotros. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y 8 días después, Jesús se vuelve a aparecer a sus discípulos, porque de acuerdo al relato necesita tener un diálogo personal con Tomás. Tomás no lo había visto en la primera aparición. Y cuando se entrevista otra vez con sus discípulos y se les vuelve a aparecer, los discípulos pueden atestiguar cómo Tomás mete su dedo en las heridas de Cristo, el resucitado. Es curioso cómo se construye el relato, porque Jesús le envía un recado a sus discípulos con María. Luego se les aparece en 2 ocasiones. Ellos tuvieron la oportunidad de estar, de comer y hablar con el resucitado. Sin embargo, esto no fue suficiente, porque en un momento Pedro dice:
yo me devuelvo. Y 7 discípulos más se fueron con él a pescar. Pescaron toda la noche, dice el relato, o trataron de pescar toda la noche sin lograr nada, no pescaron nada. Y cuando ya estaba amaneciendo y regresaban con la barca hacia la orilla, se dan cuenta que en la playa los espera un hombre. Y este hombre les dice, de acuerdo al texto griego, de manera muy amorosa: muchachos, hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos obviamente responden que no, porque no habían pescado nada. Entonces el hombre le dice: miren la red a la derecha y van a hallar peces. Efectivamente sacan una red llena, de acuerdo al relato, de 153 pescados. Y es en ese momento cuando Juan nuevamente reacciona y dice: Pedro, Pedro, mira, es el Señor. Pedro se pone su ropa, pues había despojado de ella, y se tira al agua y por el mar se abre camino y corre donde su maestro resucitado, que nuevamente estaba ahí, para entrevistarse con ellos. Juan señala que esta es la tercera aparición del resucitado. Entonces, una vez que comieron, es este Jesús resucitado el que plantea una pregunta que yo he calificado de retórica. Toma a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. De acuerdo a Reina Valera 1960. Pero el texto griego nos muestra que existe una diferencia entre la pregunta de Cristo y la respuesta de Pedro. Jesús pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿agapás? ¿Me amas? De la raíz ágape, amor, agapásme. Pedro responde: sí, Señor, tú sabes, Goti Filó, tú sabes que te quiero. La pregunta de Cristo es una pregunta retórica que intenta llamar la atención de Pedro para que haga clic en su mente y en su corazón. Pedro, agapásme, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mi cordero. Le pregunta una segunda vez: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús pregunta una tercera vez, pero ya no le pregunta si le ama. Jesús también cambia el verbo y lo pone al nivel de Pedro y le dice: Pedro, ¿me quieres? Pedro se entristece de que le haya preguntado una tercera vez y responde: Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te quiero. Es una respuesta triste, porque Pedro no se equivocaba. Jesús sabía. Jesús sabía que Pedro había fracasado. Jesús sabía que Pedro le había negado. Jesús sabía que Pedro estaba escondido por temor. Jesús sabía que Pedro estaba frustrado, triste, enojado. Jesús sabía que Pedro estaba angustiado. Jesús sabía que Pedro, aunque le había prometido ir a la muerte por su maestro, le negó 3 veces y luego se escondió. Pudo más su debilidad humana. Jesús sabía. Sin embargo, Jesús le responde a este Pedro que se ve descubierto
mis corderos. Pedro, yo sé que me negaste. Pedro, yo sé que fracasaste. Pedro, yo sé que fuiste débil. Sé que tú tuviste el temor. Yo lo sé, Pedro. Pero ahora quiero que apacientes mis ovejas. Y esto es curioso. Porque apacentar viene del griego boque, que es el verbo alimentar. Pero la forma en que está puesto en el texto griego del Nuevo Testamento indica una acción presente que permanece en el tiempo. Jesús, en esta conversación retórica con Simón, hijo de Jonás, cuando Pedro se ve la necesidad de descubrir su corazón: Señor, yo he sido débil, Señor, yo he fracasado, me he escondido, te negué, pero tú sabes cuánto te quiero y tú sabes cómo te quiero. Pero mira lo que soy. Cristo le dice: apacienta y no dejes de apacentar mis ovejas. Una acción presente que perdura en el tiempo. Pedro, yo te conozco y quiero que apacientes y no dejes de apacentar mis ovejas. Todos los que estamos aquí, estoy seguro que en más de alguna ocasión hemos tenido una experiencia con el resucitado. La hermana Marta, Fran, Ale, podemos decir que hemos visto al resucitado librándonos de la muerte en accidentes fatales. Cada uno de ustedes ha podido ver el resucitado proveyendo en el momento justo cuando la necesidad era mucha y ya no había a quien acudir. Muchos de ustedes han visto al resucitado quitando el dolor de los cuerpos cuando la medicina solo entrega desconsuelo. Todos hemos tenido una experiencia con el resucitado. Pero nos pasa lo mismo que a los apóstoles. Cuando vuelve el fracaso, cuando vuelve otro momento angustioso, cuando viene nuevamente el dolor, cuando nuevamente nos sentimos con temor, cuando ya no vemos la luz al final del camino, necesitamos ser otra vez confrontados con esta pregunta retórica: ¿tú amas al Señor? Porque el Señor todo lo sabe. Él sabe cuánto le amas y Él sabe que le amas aún en medio de los errores, de la debilidad, de la frustración, en medio de los fracasos. Él te dice: apacienta y no dejes de apacentar mis ovejas, porque son mías y el problema mío es que se las encargue. Yo quiero que tú vayas, apacientes y no dejes de apacentar mis ovejas. Nosotros le amamos. ¿Hay alguien aquí que pueda decir que no ama a Jesús? Nosotros le amamos. Con nuestros defectos, con nuestras taras, con nuestras debilidades, con nuestros errores, con nuestra inestabilidad emocional, nosotros le amamos. Y Él ha querido que seamos nosotros los que apacentemos sus ovejas. Ante esta pregunta nosotros también deberíamos responder como Pedro: Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué te puedo decir? Tú lo sabes todo. Porque el Señor sabe que nos caemos y nos equivocamos. El Señor sabe que nos frustramos y nos deprimimos. El Señor sabe que nos angustiamos y perdemos la esperanza. El Señor sabe que nos desesperamos y que nos enojamos. Aún así Él quiere que apacentemos y no dejemos de apacentar sus ovejas. Dios ha levantado esta iglesia en particular, y ha puesto en ella dones y talentos y una inmensa diversidad de ministerios, para que cada persona que entre por esa puerta sea alimentada, sea pastoreada, sea edificada y pueda recoger de cada uno de ustedes el fruto
que necesita para crecer y alimentarse. No nos vamos a mentir. Para nadie es un secreto que el año 2022 fue un año muy duro y muy difícil. Lo peor y terrible es darse cuenta que probablemente el año 2023 no sea muy diferente al año que acaba de pasar. Pero el Señor nos ha puesto aquí para cumplir una tarea: apacentar y nunca dejar de apacentar sus ovejas. Tal vez este fin de año muchos nos ha pillado cansados, agotados, sin ganas de celebrar, preocupados de lo que viene. Pero hoy Cristo quiere reconfortarnos, reenviarnos. ¿Me ama? Entonces, apacenta y no dejes de apacentar a mis ovejas. Y teléfono. Padre, te damos gracias. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno. Conoces que te amamos y cuánto te amamos y cómo te amamos. Y que a pesar de amarte con todo nuestro corazón, muchas veces la debilidad humana nos supera, nos desborda, nos hace claudicar. Señor, perfecta tu iglesia por medio de tu palabra hoy se compromete a ponerse en pie y acudir al llamado que tú has hecho. Señor, aquí estamos los obreros listos para la mies. Aquí estamos dispuestos a apacentar y nunca dejar de apacentar a tus ovejas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.